Gracias. Bueno, entonces comencemos por los disacáridos, ¿no? Recordemos que siempre lo más importante es cuál es la sustancia que da lugar a toda la secuencia de reacciones, es decir, a la ruta metabólica. En este caso, el precursor, ¿no? Tanto para los disacáridos como para los polisacáridos, es la glucosa 1-fosfato. ¿Por qué será la 1-fosfato? Porque normalmente la glucosa, sabemos que el carbono 1 es el carbono anomérico. Por lo tanto, las uniones que se formen a partir de esa glucosa tendrán que hacerse a través del aldehído, es decir, el carbonilo, y eso es lo que corresponde al carbono 1, al carbono anomérico. Bien, entonces, recuerden siempre que se necesita un poco de energía para que pueda ingresar una sustancia a una ruta metabólica. Y aquí tenemos la unión con fosfato que está activando al carbono 1. De manera que no es una gran cantidad de energía la que corresponde a un éster de fosfato, pero es suficiente para el ingreso a la ruta. Tenemos dos disacáridos importantes. Uno es la sacarosa y el otro es la lactosa. Ambos son disacáridos que se encuentran libres en los medios biológicos. Entonces, por esa parte, tenemos dos rutas, la de la biosíntesis de sacarosa y la biosíntesis de lactosa. Por otro lado, nos vamos al almidón, que es el polisacárido de reserva. Recuerden que está formado por dos polisacáridos en realidad, uno lineal y el otro ramificado. Y por otro lado tenemos la celulosa. Recuerden que la celulosa es ubicua, es decir, en todos los vegetales tenemos las paredes formadas por celulosa, de manera que es un compuesto que está, pero en todas partes. Muy bien. ¿De qué manera se activa la glucosa 1-fosfato? Es decir, ¿de qué manera adquiere un poco más de energía? Y por otro lado, ese compuesto que se va a formar como activador sirve para hacer la transferencia de glucosa. Consideren ustedes que estamos trabajando con la glucosa que tiene activada la posición 1, es decir, la que va a formar el enlace. Pero normalmente el enlace se forma, en el caso de los disacáridos, en el caso de la sacarosa, con el carbono anomérico de la fructosa. Y por otro lado, en la lactosa, con el carbono 4 de la galactosa. De manera que ahí vamos a ver cómo funciona en ambos casos. Vamos a comenzar con la biosíntesis de sacarosa. El carbono anomérico de la fructosa 6-fosfato va a ser el receptor o aceptor de la glucosa para formar
el disacárido. Vamos a ver si están las fórmulas. Si no me equivoco, acá lo tenemos. Entonces, la primera reacción es la formación de un compuesto donde el que se integra es un nucleótido. En este caso, el nucleótido es derivado del uracilo, es decir, es una uridina. Se va a formar a partir del UTP, es decir, uridina trifosfato, con pérdida de un pirofosfato, que eso es lo que va a dar la energía, la hidrólisis del pirofosfato, y se va a formar entonces un UDP glucosa. Esa molécula de UDP glucosa es la glucosa activada. El nucleótido que le está dando transporte y energía es entonces derivado de la uridina trifosfato. UDP glucosa va a ceder su glucosa a la fructosa. ¿Y en qué posición? Recuerden que en la sacarosa tenemos unidos los dos carbonos anoméricos, es decir, carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. De manera que lo que se va a formar con pérdida de UDP, que es el transportador de la glucosa, es la unión entre glucosa y fructosa. Pero la fructosa tenía un fosfato en posición 6, de manera que ahí tenemos, era la fructosa 6-fosfato, que está en la parte derecha de la pantalla, y ahí se formó entonces el enlace correspondiente a la sacarosa. Hay una enzima que es una sintasa, que es la que permite la formación del enlace. Una vez que está formado el enlace, se hidroliza el fosfato de la posición 6 de la fructosa y queda directamente la sacarosa. Bien. Entonces, repito, la acción del nucleótido es dador de energía por una parte y por otra parte es transportador de la glucosa para la biosíntesis de lo que sea, en este caso será la sacarosa. No sé si queda claro la acción del nucleótido de alta energía. Recuerden que UTP es un nucleótido rico en energía. Tiene 3 fosfatos, 2 de los cuales son anhídrido del ácido fosfórico, de manera que hay 2 uniones de alta energía. Acá solamente vamos a ver la separación del pirofosfato y el fosfato que queda se va a unir a la glucosa, pero la glucosa ya tenía un fosfato en posición 1. Por esa razón queda como UDP glucosa. Tal vez esto no se entienda bien inicialmente, pero la idea es que se una el UMP que queda, al separarse pirofosfato, va a quedar en UMP. Estamos en la parte de arriba de la secuencia metabólica. Teníamos glucosa 1-fosfato,
recuerden que está el pirofosfato que se separa, se va a hidrolizar en 2 fosfatos y eso es lo que va a dar energía. Acá está indicado que la glucosa 6-fosfato puede pasar a fructosa 6-fosfato, tiene una flecha, es una isomerización, para saber de dónde puede provenir la fructosa que se une con la glucosa para dar sacarosa. Pero fundamentalmente es UDP glucosa más fructosa 6-fosfato, que va a dar, por unión del carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa, va a dar la sacarosa. Inicialmente le queda el fosfato de la posición 6 de la fructosa. Por esa razón queda como sacarosa fosfato, pero rápidamente se produce la hidrólisis y queda la sacarosa libre. Quisiera saber si han entendido cuál es la función del nucleótido rico en energía. Sí, profesora, la función sí. Lo que tengo duda, ¿esto en dónde sucede? Bien, ¿dónde encontramos sacarosa? En los vegetales. Por Sí. lo tanto, todo esto sucede en las células vegetales. ¿Dónde están las células vegetales? En las hojas, en los tallos. Incluso en los tallos tenemos una serie de canales por los cuales se puede distribuir la sacarosa en lo que denominamos savia, que circula por los tallos de las plantas. No sé si eso ayuda a entender. Sí, sí. Y entonces, y siempre partimos de una glucosa 1-fosfato. Exactamente, es el precursor, la glucosa 1-fosfato. ¿Y de dónde viene la glucosa 1-fosfato? Acá arriba de todo tenemos la flechita, es una reacción reversible de 6-fosfato a 1-fosfato, y la glucosa 6-fosfato también puede transformarse por isomerización en fructosa 6-fosfato. O sea que todo viene de la glucosa. Tanto la glucosa 1-fosfato viene de la glucosa 6, como la fructosa 6 viene de la glucosa 6. Así que el precursor es la glucosa siempre. Si queremos específicamente, en este caso sería la glucosa 1-fosfato, pero no olvidemos que la glucosa 1-fosfato proviene de la glucosa 6 y la fructosa también. ¿Queda claro esto? Sí, sí, muchas gracias. Bien. Recuerden que la hidrólisis del pirofosfato da la misma cantidad de energía que corresponde a la hidrólisis de uno de los fosfatos de un nucleótido trifosfato. Es exactamente la misma cantidad de energía. O sea, en este caso, queda UMP, que unido al fosfato que tiene la glucosa en carbono 1, va a dar UDP fructosa, glucosa. Y UDP glucosa es el transportador, el aceptor, en este caso, es la fructosa 6-fosfato. Después lo vamos a volver a encontrar para la biosíntesis de los polisacáridos. Una última pregunta de esto. Adelante. Con el nucleótido UTP, para después Sí, transformarse en UDP con la glucosa, ¿es solamente la pérdida del pirofosfato, esa transformación?
Claro, y cuando se pierde pirofosfato, queda un fosfato unido a la uridina, es uridina monofosfato, UMP, pero que como se une al fosfato que ya está puesto en la posición 1 de la glucosa, entonces quedan otra vez dos fosfatos. Por eso Ahí es está. UMP glucosa. Está bien, bien. No ¿Se estaba solo. entiende? Sí, perfecto. Bien. Correcto. Entonces, el UDP tiene que ir a regenerarse a donde corresponda. O sea, ya veremos cuáles son las formas de recuperación de los nucleótidos trifosfatos. Del ATP ya lo sabemos, y por supuesto que el ATP sirve también para sintetizar otros nucleótidos. Cuando necesitamos nucleótido, es decir, necesitamos ATP, donde ya hemos visto en el metabolismo terminal que se sintetizan. A ver si lo recuerdan. Fosforilación, porque la formación de un nucleótido trifosfato a partir de un nucleótido difosfato es una fosforilación. Y las fosforilaciones se producían en la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, o bien en los medios biológicos por fosforilación a nivel de sustratos. ¿Se acuerdan? Que eran las dos formas de obtención de los nucleótidos trifosfatos. Bueno, espero que lo recuerden. Si no, lo buscan, que ya lo hemos visto en metabolismo terminal. Bueno, vamos a pasar entonces, ya sacarosa ya tenemos, y vamos a pasar a lactosa. Sacarosa es un disacárido de origen vegetal, pero la lactosa es un disacárido de origen animal y se sintetiza en la glándula mamaria de los animales hembra. Entonces, la enzima es una enzima modificada. Es la galactosiltransferasa que puede transferir la galactosa desde el UDP galactosa. Volvemos otra vez. El UDP galactosa, ¿qué es? Es la galactosa activada. ¿Quién la activa? Un nucleótido difosfato. Esa enzima entonces puede transferir el grupo correspondiente al monosacárido, es decir, a la galactosa, normalmente hasta la N-acetilglucosamina. Y recuerden que la N-acetilglucosamina era un azúcar nitrogenado que servía para la formación de esos polisacáridos diferentes que se presentaban en los medios biológicos. Adelante. ¿Qué es lo que pasa con la galactosiltransferasa? Cuando se produce el nacimiento, entonces la enzima galactosiltransferasa recibe una molécula proteica que va a modificar el sitio activo
de la enzima para adaptarlo a la síntesis de lactosa. Volvamos al anterior, por favor. Entonces, normalmente la galactosiltransferasa transfiere grupo galactosa desde lo que sea para la formación de los polisacáridos diferentes, que son los que sirven para las glucoproteínas. Esas glucoproteínas son las que permiten la diferenciación y reconocimiento de las células a nivel de los distintos procesos. En este caso, entonces, el receptor de la galactosa mediante la galactosiltransferasa sería la N-acetilglucosamina. Pero cuando terminada la gestación se produce el parto, entonces ahí es donde se transforma esa molécula de enzima galactosiltransferasa, se transforma en lactosa sintetasa. Vemos la próxima, por favor. Bien, entonces, UDP galactosa, que es la galactosa activada, y se activó igual que se activó la glucosa para la síntesis de la sacarosa, exactamente igual. Pero ahora el receptor va a ser la glucosa. Directamente la glucosa, sin nada. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir la galactosa, que pierde el UDP, y se une a la posición 4. Recuerden que el UDP está en la posición 1 de la galactosa, y va a la posición 4 de la glucosa. Entonces, la unión va a ser 1, 4. Atención, que ahí lo vemos bien, la unión va a ser beta. ¿Recuerdan ustedes cuándo era beta y cuándo era alfa? En la estructura del monosacárido. En el carbono anomérico teníamos dos posibilidades, alfa y beta. Sí, es beta cuando iba para abajo el oxidrilo. Correcto. Exactamente. Entonces ahí tenemos, acá va para abajo, y se va a unir a la glucosa para dar esta unión 1,4, beta 1,4, que es la que corresponde a la lactosa, disacárido de origen animal. Está en la leche y se sintetiza a partir de una enzima modificada, es decir, la galactosiltransferasa, modificada por acción de una molécula que es la alfa-lactoalbúmina. La alfa-lactoalbúmina se genera, es una proteína, lógicamente, que se genera durante el proceso de gestación y modifica a la galactosiltransferasa para que quede transformada en lactosa sintasa. Sintetasa o sintasa da lo mismo. En realidad no debería, pero se usa de manera indiferente, da igual. Bien, seguimos entonces. Esta es la forma
esta es la forma, entonces. Nos queda un poquito más. Acá tienen toda la explicación que acabamos de dar. Por supuesto que es un caso particular de modificación de la enzima a través de la unión con una proteína, que es la alfa-lactoalbúmina. Bien, adelante. Acá tenemos toda la secuencia. U de pega-lactosa con N-acetilglucosamina. Acá da directamente la unión en N-acetilgalactosamina. Lactosamina. Esta sería la molécula que puede servir para la formación de mucopolisacáridos. Y acá tenemos específicamente la formación de lactosa, que va a formar en forma libre un disacárido, que es el que se integra a la leche materna. Adelante. Vamos a los polisacáridos. De hecho, todos los procesos son similares a los de los disacáridos. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a iniciar con un monosacárido y va a terminar con un polisacárido funcional. Quiere decir que tiene su función adecuada. Los de reserva, amilosa, amilopectina, y los de sostén, que son la celulosa y las hemicelulosas. Bien, entonces vamos a ver cómo se hace para sintetizar estos polisacáridos. Adelante. Muy bien, entonces, recordemos que el glucógeno no solo se encuentra en los animales, sino que además se encuentra en hongos y algunas bacterias. De hecho, el precursor es la glucosa. Las uniones son 1-alfa-4 y en los puntos de ramificación 1-alfa-6. Entonces, en este caso estamos exactamente igual que en la formación de los disacáridos, o sea, la activación será a través de la energía que proviene de la hidrólisis del pirofosfato inorgánico, que se separa del nucleótido trifosfato. Y eso va a permitir la formación de todas las uniones 1-alfa-4. Pero hay también uniones 1-alfa-6 y ya veremos cómo se forman. Entonces, fundamentalmente para el glucógeno se requiere un iniciador o cebador, que es un trozo de molécula de polímero, es un oligosacárido, o bien puede ser una glicoproteína específica ubicada en el centro de la molécula de glucógeno. No es posible construir glucógeno a partir de moléculas de glucosa aisladas. Tiene que existir
el iniciador. De hecho, si ya sabemos que el glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo, fundamentalmente. De manera que si desaparece el iniciador, el individuo no tiene capacidad para volver a formar glucógeno. Y de hecho, es lo que sucede normalmente cuando sobreviene la muerte del individuo. Bien. Entonces, la próxima, por favor. Paso inicial. Formación del cebador. Ese iniciador o cebador es una glicoproteína y el donador siempre es UDP-glucosa. La enzima es la glucógeno sintetasa. En realidad, todas las reacciones de síntesis son reacciones de alargamiento de cadena y de formación de ramificaciones. El alargamiento de cadena es simplemente a continuación de la cadena que ya está preformada, se integra, tiene esa cadena preformada, tiene libre una posición 4, es decir, una posición, recuerden, en la posición 1 es la que tiene el carácter reductor. La posición 4 no tiene carácter reductor, de manera que la posición que recibe es una posición no reductora. Y la posición que viene trayendo la molécula de glucosa es una posición reductora. Entonces, simplemente pasa lo que sucedía en los otros casos que vimos. Pero creo que debe estar la secuencia metabólica a continuación. Bueno, acá después la vamos a volver a ver, pero no, degradación no. Vamos a la síntesis. Estábamos en la síntesis.